Y maximizo, ahí está. Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a hablar de las funciones de Gibbs y de Helmholtz, que son nuevas funciones termodinámicas que nos van a ser de utilidad para establecer criterios nuevos de espontaneidad, diferentes a los que habíamos venido usando hasta ahora. Entonces, esta parte, digamos, de la materia nos va a permitir establecer estos nuevos criterios, ¿sí? Y además relacionar los distintos procesos con el trabajo, ¿sí?, que vamos a poder obtener de esos procesos, cuáles nos van a servir y cuáles no. Vamos a establecer unas relaciones también termodinámicas nuevas para los sistemas de equilibrio. En realidad las vamos a completar, algunas ya las vimos, y con estas nuevas funciones las terminamos de completar. Y al final vamos a ver cómo calcular, ¿sí?, los cambios de estas funciones de estado cuando cambia temperatura, presión y volumen, ¿sí? Este es un poco el temario de la clase. A ver si puedo avanzar. Voy a dejar de compartir un segundo. Espero que me acomodo con el PowerPoint. Ahí está. Bueno. Vamos por acá. Bueno, hasta ahora, cuando queríamos analizar el hecho de que un dado proceso sea posible, es decir, sea un proceso que lo puede observar de la realidad, lo que hacíamos era plantear la segunda ley de la termodinámica para calcular la entropía generada en el universo, ¿no? Como consecuencia de ese proceso. Es decir, calculábamos el S generado. Y veíamos cuánto nos daba, ¿sí? Si hubo un proceso que el S generado resultaba menor que 0, decíamos que era un proceso imposible de ocurrir en la realidad, ya que viola, ¿sí?, la segunda ley. Si el S generado es igual a 0, bueno, es un proceso que transcurre de manera reversible, sin cambios de entropía en el universo. Y por último, si el S generado era positivo, en este caso podíamos sí afirmar que el proceso planteado, así como lo pensamos, es un proceso que es factible, ¿sí? Es un proceso que es posible. Y esto viene de la mano de que viene asociado a este proceso una irreversibilidad, ¿no?, en el sentido en que lo planteamos. Es decir, que si existe una irreversibilidad, ese proceso va a aumentar, ¿sí?, la entropía del universo, y ese proceso va a ser posible. Pero bueno, para calcular la energía del universo, este S generado, teníamos que combinar o conocer la entropía, el cambio de entropía del sistema, ¿sí?, donde ocurre el proceso, y también la entropía del entorno, ¿no?, que era el cambio de entropía sub cero, que figura acá. Si conocíamos estos dos, los sumábamos y obteníamos el S generado en el universo. Esto, si bien es muy útil, es un poco complicado a veces, sobre todo calcular el delta S sub cero del entorno, del medio ambiente, ya que a veces no tenemos demasiados datos y no tenemos por ahí tampoco demasiado control, ¿no?, del entorno. Sí tenemos mucha información de nuestro sistema. Entonces, este criterio o esta forma, ¿no?, de distinguir cuál es el sentido de los procesos es un poco complejo. Por lo tanto, el objetivo que vamos a ver hoy, o que vamos a intentar explicar en esta clase, es el de obtener un nuevo criterio, ¿sí?, que no dependa del cálculo del S generado, del cambio de entropía en el entorno, sino más bien que dependa solo de las condiciones de mi sistema, ¿sí? En ese sentido, vamos a establecer qué condiciones específicas tenemos que reunir para aplicar este nuevo criterio. Y además, algo que es muy importante, tenemos que tener en cuenta que este criterio lo vamos a aplicar
en sistemas cerrados. ¿Está bien? No va a ser válido para sistemas abiertos. Esto va a ocurrir siempre que estemos ante un sistema cerrado, ¿sí? Entonces, este nuevo criterio, donde el parámetro, digamos, fundamental es el sistema y sus propiedades termodinámicas, tiene que ser un sistema cerrado. Bueno, vamos a establecer entonces cuándo hay equilibrio material en un sistema cerrado. Digamos, esta clase está basada en el capítulo 4 del Levine. No sé si ustedes lo tienen o lo han consultado ya, si ustedes quieren un detalle más, ¿no? Más paso a paso de cada deducción, pueden consultar este capítulo. Bueno, entonces, consideremos un sistema cerrado que está en equilibrio material. ¿Qué implica que esté en equilibrio material? Bueno, implica que cada fase que constituye ese sistema, supónganse que puede ser un sistema que tiene hielo y agua, ¿no? Serían dos fases. Cada una de esas fases tiene un número de moléculas, es decir, un número de moles, que no cambia en el tiempo, ¿sí? Eso quiere decir que está en equilibrio material. Es decir, el número de moléculas en cada fase es constante. Eso automáticamente implica dos cosas. Primero, que hay un equilibrio de fases propiamente dicho, ¿sí? Donde ya llegó al equilibrio este transporte entre cada una de las fases, y ya se detuvo, entonces no cambia el número de moléculas en cada fase. Y por otro lado, implica que si hubo reacciones químicas, esas reacciones también ya llegaron al equilibrio. ¿Sí? O sea, ya no hay una conversión de una especie química a otra como consecuencia de una reacción química. Si esto ocurre, bueno, también va a pasar que tenemos el equilibrio en las fases. ¿Sí? Entonces, el equilibrio material en un sistema cerrado involucra estos dos equilibrios, el de fases propiamente dicho y el equilibrio químico. Vamos a considerar este sistema. Fíjense cómo está constituido. Tenemos un sistema cerrado que está representado por esta especie de óvalo, ¿sí? Que tiene una pared impermeable al ser cerrado, y en consecuencia no va a poder intercambiar materia, ¿sí? Con el entorno que lo rodea, pero sí energía. ¿Está bien? Por ejemplo, una cierta cantidad de calor podría intercambiar. Bien, fíjense que la condición en este esquema es que dentro de este sistema cerrado tengo equilibrio térmico, es decir, todo el volumen de este sistema tiene la misma temperatura. También hay equilibrio mecánico, es decir, que no va a haber trabajo de compresión o de expansión. Pero no tengo equilibrio material. Si vamos a suponer que dentro de este sistema cerrado tengo la posibilidad de que existan estos cambios que nombramos recién entre las fases o como consecuencia de una reacción química. ¿Sí? Entonces, repitiendo, tengo un sistema cerrado que está a una cierta temperatura T, donde existe equilibrio térmico y mecánico, pero no equilibrio material. ¿Sí? O sea, va a haber un transporte entre fases constituyentes de este sistema y pueden ocurrir reacciones químicas. Estas reacciones químicas van a ser espontáneas y este transporte entre fases también va a ser espontáneo. Es decir, van a ser procesos irreversibles dentro de mi sistema cerrado. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Bueno, como dijimos, puede intercambiar calor y trabajo con el entorno. Y ahora, si a mi sistema cerrado yo le sumo al entorno, ¿sí? El entorno que está a una temperatura igual a la del sistema, ¿sí? Me genero un sistema aislado, ¿no? La suma de estos dos, mi sistema más el entorno, resulta en un sistema aislado, que lo podemos equiparar tranquilamente al universo. El universo es un ejemplo de un sistema aislado. Bueno, y al ser un sistema aislado, podemos usar, ¿no? El criterio del S generado para saber si hacia qué lado, digamos, está evolucionando, ¿no? Este sistema. Como ya pusimos, ¿sí? De condición que está ocurriendo un proceso irreversible, el S generado va a aumentar, va a ser positivo. Eso hace que la entropía, ¿sí? Generada en el sistema
más el entorno, es decir, la entropía del universo, sea cada vez más grande. ¿Sí? Porque el eje generado es positivo, de acuerdo al criterio, ¿no?, que nombramos recién. Es decir, que este sistema, ¿sí?, en conjunto, este sistema aislado, a medida que proceda este proceso dentro del sistema, va a ir evolucionando de manera tal de aumentar su entropía hasta que llega a un máximo, donde en ese momento, voy a dejar de compartir porque no puedo avanzar con el PowerPoint, en un segundo. A ver, comparto todo. Ahí va. Bueno, vamos por acá. Ese sistema, entonces, que tiene un proceso irreversible, ¿no?, por no estar en un equilibrio material, va a proceder de manera tal de aumentar la entropía, ¿sí?, del universo, hasta que llega el equilibrio donde la entropía se hace máxima y ya ahí no aumenta más, ¿sí? Se queda en ese valor y por lo tanto de ahí en adelante el desgenerado ya va a ser cero, porque no va a haber cambio de entropía, porque llegó al equilibrio. Bueno, entonces este sistema que estamos analizando, que no tiene equilibrio material, tiene, digamos, la posibilidad de transferir calor, entonces, con el entorno. O sea, si este proceso dentro de mi sistema cerrado está evolucionando, necesariamente va a haber un calor intercambiado, ¿sí? Por ejemplo, si es una reacción química endotérmica, ¿qué va a pasar? Bueno, ese calor va a ser absorbido por el sistema, ¿sí? Será un calor positivo. Si es exotérmico, será al revés, será un calor que sale de mi sistema cerrado hacia el entorno. Pero bueno, el hecho de que exista un proceso irreversible hace que exista también un intercambio de calor. Entonces, usando el criterio de hace un rato, ¿no?, que nombramos, el eje generado de todo este sistema aislado tiene que ser positivo. Y como es la suma del cambio de entropía de mi sistema más el del entorno, yo puedo trabajar con esta desigualdad para expresarla de esta manera. Paso la entropía del entorno para la derecha, y entonces puedo afirmar que si el proceso que está ocurriendo es irreversible, el cambio, ¿sí?, diferencial de entropía de mi sistema tiene que ser más grande que el cambio de entropía del entorno cambiado de signo, ¿sí? O sea, le gana la entropía de mi sistema a la entropía del entorno de signo contrario. Eso por la condición de proceso irreversible. Por otro lado, esta cantidad, ¿sí?, este diferencial de entropía del entorno, lo puedo expresar como un cambio de calor, ¿sí?, el calor que está recibiendo o perdiendo el entorno, de manera reversible, ¿sí? Esta sería la definición, ¿no?, de la entropía del entorno. Dividido T, sería esta cantidad de calor dividido a la temperatura, ¿sí?, del entorno. Esto lo podemos siempre definir así. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar en la ecuación de arriba esta expresión para la entropía del entorno. Entonces fíjense que me queda que la entropía de mi sistema ahora va a ser mayor que el calor, ¿sí?, intercambiado con el entorno, cambiado de signo, sobre la temperatura. Y por otro lado, sabemos que lo que recibe el entorno es lo que sale de mi sistema, ¿sí?, o al revés. Lo que pierde el entorno es lo que recibe mi sistema. Siempre son las mismas cantidades de calor, pero con signos opuestos, ¿sí? Bueno, entonces simplemente reemplazo este calor en esta desigualdad y me aparece el calor de mi sistema, ¿sí? Entonces toda esta desigualdad tiene que ver con propiedades que están directamente involucradas con el sistema cerrado y ya no con el entorno. ¿Está bien? Como dijimos que es un proceso irreversible, acá tranquilamente puedo reemplazar por el subíndice irreversible como para diferenciarlo, ¿sí? Bueno, entonces lo importante acá es que la entropía diferencial de mi sistema tiene que ser mayor que el calor intercambiado de manera irreversible sobre la temperatura.
Y esta es la desigualdad, digamos, más importante. En el caso de que este proceso dijimos que transcurre de manera irreversible, es un proceso espontáneo. Si ocurriera de manera reversible, ese calor intercambiado con este proceso sobre la temperatura sería directamente igual, ¿sí?, al diferencial de entropía de mi sistema, porque ocurre de manera reversible. Entonces, si considero ambos casos, el irreversible y el reversible, podría escribir esta desigualdad de acá abajo. Puedo decir que cuando hay un cambio material, porque mi sistema cerrado no tenía equilibrio material, pero sí tenía equilibrio térmico y mecánico, el diferencial de la entropía de mi sistema va a ser mayor o igual que el calor intercambiado sobre la temperatura. Bien. Estas serían una desigualdad que abarca las dos posibilidades. Esto tengámoslo bien en mente porque lo vamos a usar ahora. Vamos a aplicar ahora la primera ley de la termodinámica para este sistema cerrado. Y la escribimos de esta manera, ¿no? Diferencial de U es el diferencial de calor menos el diferencial de trabajo. Y con la desigualdad que establecimos recién, ¿sí?, acuérdense que es esta, puedo escribir lo mismo de esta manera para el calor, ¿sí? Paso la temperatura, ¿sí?, multiplicando el diferencial de S, y me queda que el T diferencial de S es mayor o igual que el calor intercambiado. No hice nada más que reacomodar esta desigualdad. ¿Por qué la escribo así? Porque la quiero reemplazar acá arriba. Entonces me queda que el diferencial de energía interna, en cualquier proceso, sea irreversible o reversible, tiene que ser menor o igual que la temperatura por el diferencial de entropía menos el diferencial de trabajo. Esta ecuación es bien importante porque nos va a permitir ahora avanzar y establecer estos nuevos criterios. Fíjense que acá estoy planteando un proceso general de evolución de mi sistema cerrado, ¿sí?, desde un estado inicial a uno final, ya sea por un proceso irreversible o reversible. Bueno, a partir de acá voy a empezar a poner ciertas condiciones adicionales. En el primer caso vamos a suponer que estamos en presencia de un proceso que ocurre a temperatura y volumen constantes, ¿no?, de mi sistema cerrado. Entonces voy a trabajar con esta desigualdad. Voy a hacer algunas triquiñuelas matemáticas para poder reescribir la ecuación. Fíjense que esta es la misma, lo único que hice fue sumar y restar ese diferencial t, y si lo sumo y lo resto, en el fondo no hago nada, entonces es válido, y no estoy alterando la desigualdad. Pero bueno, lo escribo así porque si reúno estos dos términos, puedo reescribir el diferencial de U como menor o igual al diferencial del producto de T por S. ¿Sí? Al juntar estos dos términos, directamente me aparece el diferencial de T por S. Y si yo despliego este producto, me aparece lo de arriba, ¿sí? Y el resto, bueno, lo tengo que seguir escribiendo. Acá lo que hice fue pasar para la izquierda T diferencial S, ¿sí? Y por propiedades de diferencial lo puedo agrupar de esta manera. Entonces ahora me queda que el diferencial de U menos T por S tiene que ser menor o igual a menos S diferencial T menos el trabajo producido en este proceso. Bueno, fíjense que si yo había dicho que T y B son constantes, perdón, me falta dar un valor a este delta de trabajo, ¿sí? Vamos a considerar además de estas dos condiciones que les nombré recién, que este sistema puede realizar solo trabajo de presión-volumen, ¿sí? Trabajo de expansión o de compresión, y nada más. Es una restricción más que estoy poniendo, ya fíjense cuántas voy sumando. Entonces, si además de estar a T y B constantes, solo puedes hacer este tipo de trabajo, acá donde dice delta de trabajo, lo puedo reemplazar por P delta B, ¿sí? Entonces, la ecuación esta es la misma, solo considerando el caso de trabajo presión-volumen. Ahora sí, como había dicho que T y B son constantes, este diferencial se hace cero y este diferencial también se hace cero, ¿sí? Por la condición de T y B constante.
Por lo tanto, la ecuación nueva que me resulta es que el diferencial de U menos T por S tiene que ser menor o igual a 0. Para un proceso que evoluciona hacia el equilibrio dentro de mi sistema cerrado. ¿Sí? Vamos a repetir en qué condiciones estábamos. Estábamos en un sistema cerrado donde había equilibrio térmico y mecánico, pero no había equilibrio material. ¿Sí? Entonces, había un cambio que ocurría adentro de manera espontánea, irreversible, y entonces en esas condiciones llegamos a esta desigualdad, ¿se acuerdan? Y a partir de ahí planteamos el resto de las ecuaciones para diferencial de U, para la primera ley. Entonces, este proceso tiene que cumplir esta desigualdad, ¿sí? Y este nuevo, digamos, esta nueva propiedad, U menos TS, le han puesto un nombre, ¿sí? Que se llama función A o función energía libre de Helmholtz, ¿sí? También se la conoce como función trabajo. O sea, U menos TS es una nueva función termodinámica que también es función de estado, porque es combinación de otras funciones termodinámicas, ¿sí? Entonces, A también cumple con todas las propiedades de las funciones de estado. Bueno, fíjense entonces que aparece una nueva propiedad termodinámica que antes no conocíamos, que es U menos TS. La energía libre de Helmholtz o la función trabajo. Entonces, ¿qué me dice esta desigualdad? Que si en mi sistema hay un proceso que está ocurriendo hacia el equilibrio, ¿sí? Que sería esta evolución que muestra la figura del cambio de A en función del tiempo, este sería el cambio que observo, ¿sí? Si estoy trabajando a T y B constantes, acuérdense de eso. Fíjense, el sistema está evolucionando de manera tal que siempre el valor de A va disminuyendo, ¿sí? Eso quiere decir que sea menor que 0 el cambio de A, ¿sí? Si el cambio de A es menor que 0, quiere decir que estoy en esta parte. Estoy yendo hacia la situación de equilibrio. Una vez que llegue a la situación de equilibrio, bueno, ya el cambio de A no va a proseguir y va a ser constante, ¿sí? Entonces en esta zona tengo un diferencial de A menor que 0, y en esta zona un diferencial de A igual a 0, ¿no? Una vez que alcanza el equilibrio. O sea, evoluciona el proceso hasta que llega al equilibrio. Bueno, fíjense que ¿qué quiere decir esto? Que el proceso espontáneo, sí que va a ocurrir de manera irreversible, va a transcurrir de tal manera que el valor de A es cada vez más chico a medida que avanza, ¿sí? Que es lo que nos dice el gráfico, hasta que llega al equilibrio. Entonces, puedo decir que este sistema que estoy analizando llega a la condición de equilibrio material, ¿sí? Siempre que se trate de un sistema cerrado, en equilibrio térmico y mecánico, y solo trabajo presión-volumen, fíjense cuántas restricciones estamos poniendo, necesariamente tiene que ir bajando el valor de A. Por eso dice acá minimización de A, hasta que alcance el equilibrio donde el cambio de A ya no es posible, y por lo tanto diferencial de A vale 0. Es decir, este cambio transcurre de manera tal que los valores de A van siendo cada vez más chicos, ¿sí? Hasta que se hace constante y mínimo, el más bajo posible en el equilibrio, y ya deja de cambiar su valor. Por eso esta desigualdad, ¿sí? Abarca los dos casos. Si es menor que 0, estoy en el sector, digamos, donde el proceso está evolucionando. Y si ya es 0 es porque llega al equilibrio. ¿Me van siguiendo, chicos, con esta deducción? Sí. Preguntar Sí, algo. sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero en una condición diferente. Ah, bueno, esto me quedó ahí colgado. Esto quiere decir, o viene a cuenta de qué procesos podrían ser a T y B constante. Bueno, por ejemplo, si yo quiero llevar adelante una reacción química en un frasco cerrado, por ejemplo, el Erlenmeyer tapado, bueno, esto es perfectamente un sistema que funciona a T y B constante. Me faltaría ponerlo en un baño térmico para que la temperatura no cambie, pero este volumen no va a cambiar. Y por lo tanto, este criterio de A, de la función de Helmholtz, lo podría aplicar a este proceso que está ocurriendo acá. Supónganse una reacción química que está ocurriendo. Bueno, el otro caso que nos vamos a plantear es trabajar a T y P constantes, ¿sí?
Esto que está acá es lo mismo que les mostré antes, para el caso de la primera ley, y obteníamos la desigualdad de la misma manera. De vuelta voy a considerar que puede existir solo trabajo de presión-volumen. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo voy a reescribir la primera ley. Bueno, este T delta S es el mismo que está acá. Acá voy a sumar y restar igual que antes S diferencial T. Como solo es trabajo, presión, volumen, en vez de diferencial de trabajo pongo menos P diferencial B. Y acá también sumo y resto B diferencial P, ¿sí? Para no generar ninguna incongruencia en la desigualdad, ¿sí? Es un poquito más complicada que la anterior. Bueno, de vuelta, voy a agrupar estos dos términos y ahora agrupo además estos otros dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero que me aparezcan diferencial de T por S y diferencial de T por B, ¿sí? Y el resto de los diferenciales los sigo manteniendo. Entonces, si estos dos que agrupé los paso, digamos, para el otro lado, ¿sí? Puedo escribir esto, puedo escribir que el diferencial de U más P por B menos TS, es el producto de TS, va a ser menor o igual a menos S diferencial T más B diferencial P. Ya los diferenciales que me sobreviven del lado de la derecha, ¿sí? Después de hacer el pasaje. Y esto está hecho así a propósito para que me aparezca acá esta suma, U más PB. ¿Se acuerdan que es U más P por B? Bien. La entalpía. Bien. Entonces, reemplazo. Diferencial de H menos TS tiene que ser menor o igual a menos S diferencial T más B diferencial T. Bien. Esto me permite decir dos cosas. Esta combinación de propiedades termodinámicas me genera una nueva función termodinámica. Así como antes generé A, ahora me va a generar una nueva función que se llama G, energía libre de Gibbs, ¿sí? Que es justamente H menos T. Pero como había puesto las restricciones de trabajar a T y P constantes, estos diferenciales se van a hacer cero en esta desigualdad. Y por lo tanto, el cambio, ¿sí?, de G para este proceso que estamos considerando tiene que ser menor o igual a cero, ¿sí? Ya sea que transcurra de manera espontánea, ¿sí?, hasta que llegue al equilibrio. Esta función G también es función de estado, ¿sí?, al igual que la función A. Entonces, bueno, acá tenemos al señor Gibbs, que fue el que dedujo, ¿no?, toda esta teoría. No fue muy reconocida en su momento, ya por fines de 1800, pero fíjense que 120 años más tarde seguimos estudiando lo que él hizo, que fue realmente revolucionario. Bueno, ¿cómo estaría cambiando entonces esta nueva función a medida que avance este proceso? Bueno, recuerden que es aceite constante, y este valor de G, desde que comienza el proceso hasta que llega al equilibrio, tiene que ir bajando de la misma manera, porque es lo que nos dice la desigualdad, que el cambio de G tiene que ser negativo. Esto corresponde a este tramo, ¿sí? Cuando estoy evolucionando de manera espontánea hacia el equilibrio, el diferencial de G tiene que ser negativo. Es decir, el proceso evoluciona de manera tal de ir bajando cada vez más el valor de G, hasta que llega al equilibrio donde ya no hay cambio de G. Bueno, esta es una nueva condición entonces para este sistema que está en equilibrio térmico y mecánico, pero no equilibrio material, que evoluciona entonces hacia este equilibrio material, siempre que esté trabajando a T y P constantes y ya haya solo trabajo de presión-volumen. ¿Sí? En todas esas condiciones de mi sistema cerrado, puedo decir que si el sistema evoluciona de manera espontánea, el cambio de G tiene que ser tal que vaya siendo cada vez más chico. Y por lo tanto, el diferencial de G tiene que ser negativo, hasta que llegue al equilibrio, donde ya no cambio, ¿sí? Y el diferencial de G vale 0. Cuando esto pasa, ya puedo decir que llego a la condición de equilibrio material, que era la que le faltaba, y que no estaba planteada al principio. Bueno, y este es un reactorcito donde
estoy trabajando a Type constante. Fíjense que en este Erlenmeyer no hay tapa. Entonces, todo este sistema está sometido a la presión atmosférica que no va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, este es un caso donde se puede aplicar el criterio, ¿sí?, del cambio de G. Son muy comunes estos sistemas en el laboratorio, por eso es que se plantea esta condición de Type constante, ¿sí? O sea, se buscaron condiciones típicas, ¿no?, donde uno suele trabajar. Vamos a concentrarnos más bien en la función G, que es la que suele ser más usada siempre, ¿no? Tiene más aplicación. Aunque la otra también es importante. Bueno, pero vamos a vincular ahora este cambio de G con la entropía generada, es decir, con la entropía del universo. ¿Cómo es que se vienen relacionando? Porque acuérdense que empezamos hablando de la entropía generada. Eso nos llevó a decir que si el proceso es espontáneo, esa entropía generada tiene que ser positiva. Si es positiva, entonces tiene que haber un calor asociado. Y ese calor asociado dividido la temperatura tenía que ser menor que el cambio de entropía de mi sistema. Eran todas esas desigualdades que fuimos viendo. Y esas desigualdades nos llevaron a decir que en ese caso, ¿no?, de un proceso que evoluciona espontáneamente, el cambio de G tenía que ser negativo. Bueno, entonces, recordemos que estábamos en un sistema cerrado, eso no se lo tiene que olvidar. Vamos a ver el caso particular de Type constantes, ¿sí?, para hablar de G justamente. Recordemos que este sistema no tenía equilibrio material y que había un calor entonces que se podía intercambiar con el entorno. Para el caso del entorno, su cambio de entropía lo puedo escribir en su cambio macroscópico, fíjense que puse delta, a través, pensándolo como un cambio reversible, ¿sí? Entonces ahí me queda igual al calor que intercambia el entorno sobre la temperatura del entorno. Pero como dijimos que lo que intercambia el entorno es lo inverso que le pasa al sistema, puedo reemplazar por menos calor intercambiado por el sistema sobre la temperatura. Por otro lado, vamos a recordar la definición de H, que es U más BB, la vimos recién, más P por B. Y si yo despliego este diferencial, saco la, digamos, la derivada o la diferencial total de H, me queda que va a ser la diferencial de U, es decir, diferencial de calor menos diferencial de trabajo, más la diferencial del producto de P por B, es decir, P diferencial B más B diferencial P. De vuelta, vamos a considerar el caso de tener solo la posibilidad de un trabajo de expansión o de compresión y temperatura y presión constantes. En ese caso, ¿cómo me cambia esta ecuación? Bueno, me queda así, reducida, que el cambio de entalpía no es nada más que el cambio de calor, ¿sí?, entre el entorno y el sistema. ¿Por qué? Porque fíjense, si esto lo reemplazo por P diferencial B, esto me queda negativo y se hace, digamos, se cancela con este otro término. Entonces estos dos me desaparecen. Como digo que estoy a presión constante, esto también me desaparece, por lo tanto me sobrevive solo el intercambio de calor. Entonces, el cambio macroscópico, ¿sí?, de entalpía de mi sistema va a ser directamente igual al calor, ¿no?, intercambiado por el sistema. Y este dato, digamos, lo voy a usar para reemplazar en la expresión de delta S del entorno. Y en vez de poner el menos Q del sistema, pongo menos H del sistema, ¿sí?, que es lo que está acá. Lo voy reemplazando. Y no me tengo que olvidar de dividir por la temperatura. Entonces esta es una nueva expresión del cambio de entropía, ¿sí?, del entorno. Recordemos que la entropía generada del universo era la suma del cambio de entropía del entorno más del sistema. La del entorno ya encontré una expresión nueva que la meto acá, ¿sí?, menos el cambio de entalpía sobre la temperatura. Y el delta S del sistema, bueno, lo dejo acá expresado. Lo que voy a hacer ahora es reordenar esta expresión sacando 1 sobre t como factor común, ¿sí?, que estaría acá. Y eso hace que tenga que multiplicar delta S del sistema por t. ¿Está bien? No me tengo que olvidar el signo menos. Entonces, fíjense que el S generado ahora me queda menos el cambio de entalpía menos T diferencial S, ¿sí?, todo entre paréntesis, dividido a la temperatura.
Y esto que está acá adentro, ¿a qué les hace acordar? Fíjense que tiene la pinta de H menos TS, que era justamente, ¿sí?, el delta G, o el G, como lo habíamos definido hace un ratito. Y estas son todas propiedades de mi sistema, ¿sí? El cambio de entalpía del sistema y el cambio de entropía del sistema. Por lo tanto, me estoy refiriendo al delta G del sistema. Acuérdense que estoy a T y P constantes y solo trabajo de presión de luz. Por lo tanto, acá encontré la vinculación que estaba buscando entre delta G y la entropía generada, ¿sí? Es así, la entropía generada la puedo calcular como el cambio de entropía de mi sistema, perdón, el cambio de energía libre de mi sistema, cambiado de signo sobre la temperatura. Y esto es súper importante. Entonces lo tienen que ver bien, ya que me está dando información, ¿sí?, de cuándo un proceso va a ocurrir de manera espontánea o no. ¿Está bien? Fíjense que si lo que veníamos sabiendo era que el S generado, para que un proceso sea espontáneo, tiene que ser positivo. ¿Está bien? Y si el S generado es positivo, el menos G del sistema también tiene que ser positivo. Es decir, que el G del sistema, o el cambio de energía libre del sistema, tiene que ser negativo. Que es lo que veníamos nombrando hasta hace un ratito. Entonces, dicho de otras palabras, el cambio de G negativo, ¿sí?, o sea, la disminución de G, a medida que avanza el proceso, siempre que estemos a temperatura y presión constantes, se corresponde con un aumento, ¿sí?, de la entropía generada del universo. ¿Está bien? Entonces, acá, bueno, ya encontré un nuevo criterio, ¿no?, para decidir si un proceso es, digamos, espontáneo o no. ¿Por qué? Porque en vez de ver el S generado, puedo ver directamente el cambio de energía libre de mi sistema. Fíjense que el S generado involucraba el entorno y el sistema, pero ahora puedo ver solamente cambios dentro de mi sistema a través del delta G. Y eso ya me permite decidir si ese proceso va a ser posible o no. ¿Lo ven? Esa sería un poco la ventaja. Por otro lado, si miro esta ecuación, ¿sí?, puedo ver que los procesos, ¿sí?, que impliquen una emisión, ¿sí?, de calor dentro de mi sistema, es decir, libero calor, o dicho de otra forma es un proceso exotérmico, hace que delta G del sistema sea negativo, ¿sí? O sea, si esto es negativo porque es exotérmico, que es lo que dice acá abajo, y esto es positivo, ¿sí?, porque está aumentando la entropía de mi sistema, ese proceso es altamente espontáneo, ¿sí?, porque hacen que el delta G sea siempre negativo a cualquier temperatura, porque esto va a ser negativo y esto va a ser positivo. Después, viendo si es endotérmico y qué valor toma delta S, bueno, podré decidir si el proceso es o tiende a ser más espontáneo o no. Y ya ahí empezará a depender de las cantidades, ¿sí?, y de la temperatura también. Ya no es tan directo el análisis. Bueno. Vamos a ver ahora qué relación hay entre la energía libre de Gibbs, la energía de Helmholtz y el trabajo que yo puedo extraer de un proceso, ¿sí? Esta parte es bien interesante. Fíjense que A lo habíamos definido como U menos DS, ¿no? Retomemos la definición. Por lo tanto, un diferencial de A, ¿sí?, habíamos dicho que va a ser menor o igual para cualquier proceso, o sea, un proceso que evoluciona hacia el equilibrio, va a ser menor o igual que el cambio de calor, el diferencial de calor, menos el diferencial de trabajo, ¿sí? Eso viene porque acá me aparece el diferencial de U, ¿sí? Y además, como hice la derivada total, me tiene que aparecer T delta S menos S delta T. Acá no hice más que aplicar la definición a esta igualdad de A.
Bueno, el diferencial de calor, ya sabemos que lo podemos reemplazar por T delta S, ¿sí? Y se me transforma, digamos, la desigualdad. Para pasar a la desigualdad de abajo, fíjense que se me cancelan T delta S positivo con T delta S negativo. ¿Sí? Estos dos términos se me van y me quedan menos diferencial de trabajo menos S delta T. Si además pongo la restricción de que sea temperatura constante, fíjense que acá no dije nada del volumen, ¿sí? Porque estoy analizando un cambio general de A. O sea, que el proceso no ocurra a T y B constante, no quiere decir que no pueda calcular A. Me resultará un poco más complicado a lo mejor, pero no quiere decir que no puedo calcular un valor de A, ¿no? Es una propiedad termodinámica y lo puedo hacer. Lo que no puedo es aplicar el criterio, ¿sí? de que ha llegado al equilibrio si el delta es igual a 0. Bueno, entonces, retomando, en este caso general, si además le pido que la temperatura sea constante, este diferencial lo voy a hacer igual a 0, y por lo tanto obtengo que el diferencial de A va a ser menor o igual que menos el diferencial de trabajo. O escrito de manera macroscópica, e invirtiendo la desigualdad, es decir, pasando el menos para la izquierda, nos queda que menos el cambio de A va a ser mayor o igual al trabajo que yo puedo extraer de este sistema, ¿sí? Y lo que podemos ver es que el máximo trabajo, ¿sí?, que yo voy a poder sacar de este proceso va a coincidir con el valor de menos delta A, que es lo que dice esta desigualdad. Siempre que el proceso sea isotérmico, porque es la condición que pusimos. Cuando no esté en un estado, digamos, de avance hipotético, reversible, no voy a obtener este trabajo tan alto como menos delta A, ¿sí? Voy a obtener un trabajo más chico. Lo que me dice esta desigualdad es que el mayor trabajo o el máximo valor del trabajo que puedo obtener es cuando esta desigualdad no es mayor o igual, sino que es directamente igual. Y eso se va a dar cuando el proceso transcurra, ¿sí?, de manera reversible. ¿Está bien? Si hay alguna irreversibilidad en el proceso, bueno, ya la igualdad no va a valer y voy a tener un trabajo menor, ¿sí?, que menos delta A. Esto me permite, en primera instancia, poder estimar cuál es el máximo trabajo que voy a poder extraer. Pero bueno, como el máximo trabajo se obtiene en una situación, un proceso reversible, como dice acá abajo, reversible, es una situación ideal, ¿no es cierto? Me puedo acercar mucho si yo construyo un sistema muy parecido a un proceso cuasi estático o reversible, pero nunca lo voy a poder hacer exactamente igual, ¿no? Entonces siempre estoy condenada a obtener rendimientos más bajos. Eso, por las irreversibilidades de los procesos espontáneos, es así, y ustedes ya lo vieron en las series anteriores también. Pero bueno, ahora tengo una herramienta más para calcular cuánto va a valer ese trabajo, a través del cambio de la función de ejemplo. Fíjense otra cosa, este trabajo no aclaré si es trabajo presión-volumen o trabajo diferente de presión-volumen. Puede ser cualquiera, es el trabajo total que yo podría extraer de este proceso. Es un caso totalmente general. Lo único que puse como condición es que sea isotérmico. Bueno, y lo mismo podemos analizar para el caso de G, ¿sí? Entonces partimos de la definición, que es H menos TS, T por S, y en lugar de H pongo U más P por B. Luego saco la derivada total, ¿sí? Y como voy a contemplar cualquiera de los procesos posibles, es decir, espontáneo o reversible, pongo menor o igual, ¿sí? Bueno, cuando voy reemplazando el diferencial de U, me aparece el calor, ¿sí?, y el trabajo, ¿no? Igual que habíamos puesto acá. Acá ya directamente hice algunos reemplazos. Entonces me queda que el cambio, ¿sí?, diferencial de G tiene que ser menor o igual a menos el cambio de la temperatura por la entropía, más P diferencial B, más B diferencial P, que es el de aplicar y diferenciar este producto, menos el trabajo, menos el diferencial de trabajo.
Voy a pedir trabajar a temperatura y presión constantes. Acá sí voy a poner una restricción más, como es el caso de la presión constante. Y entonces se me van a ir algunos diferenciales. Se me va este y se me va este. Entonces me sobrevive P diferencial B menos el cambio de trabajo, el infinitesimal. Por otro lado, este cambio infinitesimal, ¿sí? Dijimos que de trabajo podía ser cualquier tipo de trabajo. Acá está desglosado esto que digo. Puede ser trabajo, presión, volumen, ¿sí? O sea, P diferencial B, o trabajo distinto de presión, volumen, que lo represento con un W asterisco, ¿sí? Entonces, este diferencial o delta de trabajo puede ser la suma de estos dos. El trabajo, presión, volumen, más otro diferente. Si yo reemplazo este delta W por esta suma, en esta ecuación, este P diferencial B se me va a anular con este P diferencial B de acá, porque va a quedar con signo opuesto. Entonces directamente lo que sobrevive de todo este cálculo es el delta, ¿sí?, del trabajo diferente de trabajo, presión, volumen. Por lo tanto, el diferencial de la energía libre tiene que ser menor o igual a menos, ¿sí?, el cambio del trabajo distinto de presión, volumen. O sea, trabajo asterisco o trabajo apóstrofe. Si no lo quiero escribir como diferencial y lo quiero escribir de manera macroscópica, pongo directamente delta, ¿sí?, de G, paso el signo menos para la izquierda, y me queda que menos diferencial G, o menos el cambio de G, va a ser mayor o igual al trabajo distinto de presión-volumen que puedo obtener de este sistema. Fíjense que el A me permite estimar un valor para el trabajo total que puedo extraer del sistema, mientras que G me permite conocer el valor de un trabajo diferente de presión-volumen que me puede proporcionar este sistema. Y eso es un poco también, además del criterio de espontaneidad, otra utilidad muy importante de la función de Gibbs, ¿sí?, porque me permite obtener un valor de este trabajo, que a veces te dice que es trabajo útil porque es distinto de presión-volumen, como por ejemplo el trabajo de una pila, ¿sí?, cuando la conecto, o el trabajo que puede aparecer cuando uno hace una contracción de músculos en un organismo vivo, ¿sí?, o también la transmisión de impulsos nerviosos. Son todos procesos que involucran trabajos que son diferentes de expansión y compresión, ¿sí?, como por poner unos ejemplos. Pero de vuelta, cuando estoy calculando este valor de delta G, fíjense que me aparece la desigualdad, ¿no?, mayor o igual. ¿Cuándo vale el mayor y cuándo vale el igual? Esa sería un poco la pregunta. Bueno, en principio, con esta deducción, a lo que llegamos es que esta energía libre es la que va a coincidir con el trabajo que yo puedo obtener y el valor. Pero bueno, se me van a presentar dos escenarios. Primero, que el proceso puede transcurrir de un estado inicial a uno final a través de un proceso reversible o irreversible, ¿sí? Si el proceso transcurre de manera reversible, que es un caso ideal, en ese caso el delta G obtenido en este proceso va a ser directamente igual, ¿sí?, al trabajo distinto de presión-volumen que puedo obtener, que sería el trabajo reversible, ¿sí?, pero con el signo cambiado. Si no estoy en un proceso reversible, bueno, estoy en uno irreversible. Y en ese caso, el valor del trabajo va a ser menor que el caso reversible. Y por lo tanto, el valor que yo obtengo de delta G va a ser más bajo, ¿sí?, que este valor del trabajo distinto de expansión o compresión cambiado de signo, ¿sí? O sea que la situación más favorable siempre es un proceso, o llevar a cabo el cambio a través de un proceso reversible. Entonces voy a obtener el mayor trabajo posible, ¿sí? Caso contrario, tendré un trabajo irreversible, que va a ser siempre más bajo en valor, en módulo, que el trabajo obtenido de un proceso reversible, ¿sí?
Esta parte es un poco engorrosa, pero es bastante útil relacionar, ¿sí?, el valor de delta G con el trabajo obtenido, ¿sí? Y recordar que el valor de delta G puede ser de delta G cambiado de signo, ¿no?, mayor o igual que el trabajo distinto de expansión o compresión que yo puedo obtener. O sea que el criterio de delta G, por un lado, me permite ver si el proceso es espontáneo o no. Pero además, me permite también concluir que de ese proceso voy a poder obtener un trabajo, ¿sí? Y eso es también lo rico de la energía libre, del cálculo de la energía libre. Decidir si un proceso va en una dirección posible, es decir, si es espontáneo, y además cuánto trabajo voy a poder obtener de ese proceso. ¿Está bien? En el mejor de los casos, el mejor de los casos, el más favorable sería que transcurra de manera reversible, ¿no es cierto?, para tener un máximo trabajo. Pero como sabemos que eso en realidad no ocurre, me voy a tener que conformar con un trabajo un poco más bajo, extraído, un valor de trabajo más chico. Y recuerden que no es un trabajo de expansión, sino un trabajo eléctrico, ¿sí?, o un trabajo distinto de presión-volumen. Es lo que a veces en los textos llaman trabajo útil, porque es distinto de presión-volumen, nada más que por eso. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, con esto? No, por ahora no. No, profe, por ahora creo que. Bueno, fíjense ahora que todo esto que yo les dije, en esto que viene ahora quedó un poco resumido. Vamos a ver entonces cómo enunciar estos nuevos criterios de espontaneidad a partir de delta G, ¿sí?, para procesos que ocurren a PIT constantes. Eso se lo tienen que acordar, en las condiciones, ¿no? PIT constante. Bueno, habíamos llegado a vincular el S generado, o la entropía generada en el sistema, como el delta G, el cambio de G de mi sistema, cambiado de signo sobre la temperatura. Para que sea espontáneo, esto tiene que ser el S generado mayor que 0. Eso implica que el delta G tiene que ser menor que 0, ¿sí?, para que se cumpla esto. Por lo tanto, si el cálculo de delta G para un dado proceso me da negativo, quiere decir que ese proceso es posible, es factible, es algo que yo voy a poder observar en la realidad. Y además, voy a poder obtener un trabajo omega prima, ¿sí?, distinto de presión-volumen, un trabajo útil. Si el proceso ocurre de manera reversible, será el máximo trabajo que voy a poder obtener, y va a coincidir con el valor de menos delta G. Caso contrario, si el proceso transcurre irreversiblemente, bueno, obtendré un valor de trabajo prima un poco más chico, o más chico, dependerá de las irreversibilidades que aparezcan, pero siempre por debajo del trabajo asterisco u omega prima reversible. Acá hay un esquemita, ¿sí?, donde un poco queda más claro esto que digo. Para ir del proceso o del estado 1 a 2, yo puedo ir por dos caminos, esto ya lo vieron varias veces. Y el valor de delta G va a ser el mismo, porque como sabemos es función de estado, no depende del camino recorrido, sino de los estados iniciales. Pero bueno, la diferencia va a estar en que el trabajo que yo voy a obtener en un caso o en otro no van a coincidir, ¿sí? El mayor beneficio lo voy a obtener cuando transcurre de manera reversible, que, bueno, por más que me esfuerce, no lo voy a poder obtener en la realidad, y si no me tendré que conformar siempre con el proceso reversible. Irreversible, donde el trabajo obtenido es un poco más chico. Bueno, esto es súper importante que lo recuerden. Por otro lado, si el delta G es 0 y estoy a PIT constante, ya vimos que es un proceso que ya está en el equilibrio, ¿no? Entonces no tengo posibilidad acá de extraer ni de consumir ni de extraer trabajo de mi sistema. Ya está en el equilibrio, ya no puedo hacer más nada. Y el último caso sería que el delta G sea mayor que 0. En ese caso estoy violando la segunda ley de la termodinámica y el S generado sería negativo. Por lo tanto es un proceso que no es posible tal cual como lo pensé.
¿está bien? O en el sentido que lo estoy planteando. No quiere decir que no puedas verlo de alguna manera, pero ¿qué voy a tener que hacer? Para que este proceso con delta G positivo pueda verlo, pueda ser algo observable, tendría que yo invertir trabajo fuera de mi sistema, o sea, un trabajo que viene del entorno, para que eso ocurra, ¿sí? Tengo que hacer un esfuerzo adicional yo, fuera de mi sistema, para que ocurra. ¿Y cuánto es el trabajo que tengo que hacer yo para que esto ocurra? Bueno, tendría que ser justo el trabajo, ¿sí? Igual a delta G. Porque esto es un proceso que no ocurre como yo lo planteé. Ocurre justamente de la manera inversa. Entonces, el trabajo que yo tengo que aplicar para que esto ocurra externamente sobre mi sistema es justamente el valor de delta G, como si hubiera ocurrido en el otro sentido. Por eso que están los módulos del trabajo. ¿Sí? Es un trabajo realizado sobre el sistema. ¿Está bien? Sería un trabajo negativo. Eso es lo mínimo que yo tendría que poner para que ocurra, en este sentido que está planteado acá. Como siempre hay irreversibilidades, seguramente voy a tener que poner más este valor, ¿sí? Para que transcurra en este sentido, con delta G positivo. Pero bueno, estos serían los tres casos planteados a través del valor de delta G para decidir si un proceso es espontáneo o no, y por lo tanto en qué sentido va a ocurrir este proceso, ¿no? Si está ocurriendo en el sentido planteado o, bueno, si es positivo no es en ese sentido que ocurre, sino en el sentido inverso. Esto se aplica tanto a reacciones químicas como a procesos físicos, es bien general, ¿sí? Lo vamos a ver en los problemas también, cómo calcular estos valores de delta G. Bueno, agreguemos una cosita. ¿Cómo sería el caso en donde hay, por ejemplo, sustancias puras, ¿sí? Que están, digamos, en distintas fases y esas fases están en contacto, ¿cierto? Supónganse que hay una cierta situación de presión y temperatura donde están conviviendo dos fases y hay una de las fases que a esa presión y temperatura va a ser la más favorecida, ¿sí? Entonces el sistema va a evolucionar de manera tal de que la materia, ¿no?, pase a la fase más estable. Por ejemplo, en una fusión, ¿no?, como dice, la fusión de una sustancia pura. Si estoy en condición de estar donde la fase más estable es líquida, bueno, todo lo sólido se va a fundir hasta ir a transformarse en líquido, ¿no? Cuando ocurre esto, en estas con ciertas condiciones de presión y temperatura, esa fase, ¿no?, o ese estado de agregación, que sería el más estable, es el que va a tener menor energía libre. Por eso es que evolucionan en ese sentido, espontáneamente. Y esto está puesto así justamente para cumplir con el criterio, ¿no?, que vimos recién. Siempre el estado, digamos, o la fase de menor energía libre es la que va a ser más estable y es la que va a dirigir el movimiento, ¿sí?, del cambio de fase. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más de relaciones termodinámicas para sistemas en equilibrio. Esto es como para completar un poco el panorama que ya venían viendo ustedes con diferencial de U y diferencial de H, ¿sí? O sea, los cambios de U y H. Ahora vamos a completar estas relaciones agregando el diferencial de A y el diferencial de G, que son las que vimos hoy. Vamos a llegar a enunciar 4 ecuaciones que son las conocidas como las ecuaciones de Gibbs, y recordemos que sirven o se pueden aplicar en sistemas cerrados, en principio en procesos reversibles porque voy a plantear la igualdad, y solo trabajo de expansión con presión, es decir, trabajo presión-volumen. En estas condiciones ya habíamos visto que el diferencial de U se puede escribir como T diferencial S menos P diferencial B.
¿sí? Esto ya es conocido. Si yo trabajo esta expresión pensando, por ejemplo, en el diferencial de h, ¿sí? Fíjense, el diferencial de h total sería el diferencial de u más p por b. Cuando despliego esto, me aparece el diferencial de u más p diferencial b más b diferencial p. Y en lugar de poner diferencial de u, voy a poner la ecuación primera que está acá. ¿Sí? Lo voy a reemplazar por t delta s menos p delta b. Bien, es esto. Y el resto, bueno, queda igual. Y está acá. Entonces fíjense que este término se me cancela con este, por lo tanto me sobrevive t diferencial s más b diferencial p. Sería este término de acá. Por lo tanto, encontré una expresión alternativa para diferencial de h, t delta s más p diferencial p, ¿sí? Que es la que está abajo. Esta es otra de las ecuaciones de Gibbs que podemos utilizar en el análisis, ¿sí? De los procesos. En sistemas cerrados, ¿sí? Procesos reversibles, solo trabajo presión-volumen. Fíjense cómo esta definición de diferencial U me permitió llegar a esta otra diferencial H. Y así podría seguir con diferencial de A y con diferencial de G. Esto lo voy a plantear más detalladamente en los problemas, ¿sí? Para no, digamos, torturarlos con tantos diferenciales. Pero a lo que vamos a llegar es que el diferencial de A lo puedo analizar como menos S diferencial T, menos P diferencial B, y el diferencial de G como menos diferencial S diferencial de T más B diferencial de P. Estas expresiones, que son las ecuaciones fundamentales de la termodinámica o las ecuaciones de Gibbs, son muy útiles porque me van a permitir justamente analizar cambios de U, de H, de A y de G, y en distintas situaciones. Entonces, este es un conjunto de ecuaciones que vamos a tener a mano. Por otro lado, tenemos que recordar las definiciones de capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante. En el caso de volumen constante, ya habíamos visto que la capacidad calorífica a volumen constante, por definición, es el diferencial de calor, ¿sí? A volumen constante sobre o respecto del cambio de la temperatura. O lo que es lo mismo, el diferencial de U respecto de la temperatura a volumen constante, ¿sí? Fíjense que esta es una definición de capacidad calorífica que me permite justamente conocer el cambio de U respecto de la temperatura, si el volumen es constante. Esta es bastante útil. Y por otro lado, ya sabíamos, ¿sí? Que el cambio de calor es igual a T diferencial S, y por lo tanto lo puedo poner acá arriba, ¿sí? Entonces una expresión alternativa para la definición de la capacidad calorífica a volumen constante del CD es T por diferencial S sobre diferencial T a volumen constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lo pongo acá arriba, ¿sí? Diferencial S sobre diferencial T es lo que me aparece acá. Y tengo que mantener esta temperatura que acompaña el diferencial T, ¿no? Esta, digamos, fíjense que es otra expresión útil para conocer el cambio de entropía cuando cambia la temperatura a volumen constante. Entonces fíjense toda la información que me da a conocer el CD, que son propiedades medibles. Lo mismo va a pasar para CP, ¿sí? Pero en este caso la condición es que ocurra el proceso a presión constante. Y lo que me aparece relacionado no es el U, la definición de CP, sino el H, ¿sí? Entonces CP es el diferencial de calor a presión constante respecto a la temperatura, o lo que es lo mismo, el cambio de H respecto a la temperatura a presión constante. Y haciendo el mismo planteo que antes para CB, puedo llegar a que CP también lo puedo definir como la temperatura por el cambio de la entropía respecto de la temperatura, pero ahora a presión constante, a diferencia del CB. Pero bueno, fíjense que ya CB me permite conocer cambios de U y cambios de S.
Y por otro lado, CP me permite conocer cambios de H y cambios de S. Con respecto a la temperatura, a volumen o presión constante. Entonces, esto es un poco para remarcar la utilidad que tienen CB y CP para calcular estos cambios, ¿sí? de otras, digamos, propiedades termodinámicas como U, H y S cuando cambia la temperatura. Bueno, vamos a hablar ahora un poco más de análisis matemático. Este tema tiene mucho de derivadas parciales, derivadas totales, diferenciales, pero bueno, tengan paciencia. Bueno, a partir de las ecuaciones de Gibbs que vimos recién, que son estas que están acá abajo, vamos a poder llegar a deducir un conjunto de ecuaciones, que son las que están acá en este recuadro, que también nos van a ser de mucha utilidad. Fíjense que estas ecuaciones vinculan diferenciales parciales o derivadas parciales, ¿sí? Pero bueno, para llegar de acá a acá, lo que tuvimos que hacer es aplicar una propiedad que tienen las ecuaciones diferenciales, que se llama propiedad de reciprocidad de Euler. Que simplemente, dicho digamos resumidamente, es que las derivadas parciales cruzadas de una función que depende de dos variables coinciden, ¿sí? Fíjense, tengo una función z que depende de dos variables independientes x y. Si yo hago la derivada total de z, me queda, como siempre, ¿no? Esto ya lo saben hacer, la derivada parcial de z respecto de x, hay constante, diferencial x, más la derivada parcial de z respecto de y, a x constante, diferencial de y. Estos términos de diferenciales de derivadas parciales los puedo rebautizar como m y n. Fíjense que entre esta ecuación y esta, lo único que hice fue cambiar de nombre, las derivadas parciales. Si yo ahora vuelvo a derivar esta expresión, ¿sí? Si vuelvo a sacar la derivada de m y de n, me quedarían estas expresiones de acá al costado. La derivada parcial de m respecto de y va a ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. ¿Sí? Que son las derivadas cruzadas, porque primero derivé respecto de x y después respecto de y. Acá primero derivé respecto de y y después respecto de x. ¿Sí? Esas derivadas dobles, ¿sí? Esas derivadas parciales dobles coinciden. Eso se puede demostrar que valen lo mismo. O sea que si conozco una, conozco la otra. Si este principio de reciprocidad lo aplico a las ecuaciones de Gibbs, puede llegar a las ecuaciones de Maxwell, que son las que están recuadradas acá. Fíjense qué me relacionan. Derivadas parciales de temperatura, por ejemplo, respecto al volumen, a entropía constante. Son como casos medio raros, ¿no? Medios extraños. Este cambio así tan exótico lo puedo igualar al cambio de la presión respecto de la entropía, que es otro cambio extravagante, a volumen constante y cambiado de signo. También voy a llegar a que el cambio de la temperatura respecto de la presión, cuando no cambia la entropía, sería igual al cambio del volumen respecto de la entropía y a presión constante. Esto también es complicado de medir, ¿no es cierto? Y hay un par de ecuaciones más que son más sencillas. Fíjense, es el cambio de entropía respecto al volumen a temperatura constante, que va a ser igual al cambio de la presión respecto a la temperatura a volumen constante. Esta derivada parcial es bastante compleja, ¿sí? Porque no puedo medir entropía y ver cómo cambia respecto al volumen, ¿sí? Cambiando el volumen de mi sistema. Pero esto sí es medible. Puedo medir presión y temperaturas y mantener el volumen constante. Entonces puedo relacionar una derivada parcial compleja con una derivada parcial bastante más simple. Y esa es la riqueza, ¿sí?, de las ecuaciones o estas relaciones de Maxwell. Y lo mismo pasa con la última. El cambio de entropía respecto de la presión a temperatura constante lo puedo hacer igual al cambio del volumen respecto de la temperatura a presión constante, cambio de signo. Esto es súper medible y esto no. Entonces, ¿cuál es la utilidad de todo esto que les estoy contando? Bueno, poder aplicar estas relaciones para calcular derivadas parciales complicadas, ¿sí?
sobre todo en la entropía, ¿sí? Cambios en la entropía. Bueno, y por otro lado, fíjense que estas derivadas parciales que involucran volumen o presión, las puedo vincular también con las ecuaciones de estado. Si yo tengo un sistema, por ejemplo, un sistema gaseoso que está representado por una ecuación de estado conocida, puede ser un gas ideal, un gas Van der Waals, etc., yo puedo analíticamente conocer el cambio de la presión respecto de la temperatura, volumen constante, derivando la ecuación de estado. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en los problemas también. Entonces, esta diferencial parcial o esta derivada parcial, ya sea que la mida de manera experimental o a través de una ecuación de estado, es mucho más sencillo que medir una derivada parcial de la entropía respecto al volumen y la temperatura constante. Esto no lo podemos hacer de ninguna manera. Y por último nos quedan estas otras derivadas parciales del volumen respecto de la temperatura cuando la presión es constante, que está acá, por ejemplo, en la última relación de Maxwell. Y nos sirve porque esto está vinculado con el valor del coeficiente de expansión térmica, que lo vieron esto en la primera unidad. Y esto está bueno porque estos valores de beta están tabulados para ciertas sustancias. Entonces, si nos llega a aparecer en el cálculo esta derivada parcial, bueno, yo sé que lo puedo ir a buscar en una tabla. Y lo mismo si me aparece la derivada del volumen respecto de la presión a temperatura constante. Puedo ir a buscar una tabla, pero ahora de coeficientes de compresibilidad isotérmicos, kappa. ¿Sí? O sea que todas las ecuaciones de Maxwell, más las ecuaciones de Gibbs, más beta y kappa, más posibles funciones, ecuaciones de estado, todo ese conjunto, toda esa batería de ecuaciones, las puedo llegar a usar para predecir los cambios de S, de H, de A, de U y de G para un dado proceso. Esa es un poco la finalidad de todo esto. Fíjense acá. Vamos a ver la dependencia de las funciones de estado respecto a temperatura, presión y volumen. Es decir, cómo cambia U, cómo cambia H, etcétera, cuando cambia la temperatura, la presión y el volumen. Acuérdense que esto es fácil de medir, pero no puedo medir U, o cambios de U, o cambios de H, en cualquier situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería la dependencia de U respecto del volumen? Es decir, la derivada parcial de U respecto al volumen, por ejemplo, manteniendo la temperatura constante, ¿no? Esta restricción es adicional, esta la estoy poniendo ahora. Bueno, sería un proceso isotérmico, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la ecuación de Gibbs para U. Es decir, diferencial de U, este T acá implica que la temperatura no cambia, es constante. Entonces, diferencial de U va a ser igual a T diferencial de S menos P diferencial. Eso ya lo sabían. Pero yo quiero ahora el cambio de U respecto del volumen. Entonces, fíjense que la triquiñuela matemática acá es dividir miembro a miembro por diferencial de volumen. Lo puedo hacer, mientras estas diferenciales no se vayan a cero, puedo dividir, ¿no? Miembro a miembro. Entonces, del lado de la izquierda me va a aparecer justo lo que yo quería buscar. ¿Sí? O sea, lo hago aparecer a la fuerza. Como divido diferenciales a temperatura constante, lo puedo reescribir como la derivada de U respecto del volumen a T constante. De este otro lado, me va a aparecer la diferencial o la derivada de S respecto del volumen, porque acuérdense que dividí acá también por diferencial de volumen a temperatura constante, y la temperatura acá multiplicando, que no me la pongo. Y este otro término, cuando yo divido por diferencial de volumen, se me va a cancelar con el diferencial de volumen que ya estaba arriba, ¿sí? Entonces directamente me queda menos la presión. Entonces tengo una nueva expresión, ¿sí? O una expresión para diferencial de U respecto de B a T constante. Fíjense que este diferencial de entropía que me quedó acá es una de las relaciones de Maxwell que les mostré recién. Y es esta, es el cambio de la presión respecto de la temperatura a volumen constante. Entonces directamente hago reemplazo, que es lo que está acá. Y por otro lado, puedo seguir trabajando esta diferencial parcial.
¿Por qué? Porque si yo hago el cociente de beta sobre kappa, voy a llegar a que ese cociente es justamente la derivada parcial de la presión respecto de la temperatura cuando el volumen no cambia. Entonces, lo puedo llegar a reemplazar acá. ¿Sí? Esta igualdad. Y entonces llego a una expresión del cambio de volumen, del cambio de energía interna respecto al volumen a temperatura constante, que sería temperatura por beta sobre kappa menos la presión. ¿Sí? Fíjense que de este lado hay todas cosas medibles o conocidas y me permiten hallar un cambio difícil, ¿no? Que es el cambio de energía interna respecto al volumen. ¿Está bien? Entonces, un poco la utilidad en el cálculo, ¿sí? De estas funciones de estado, o de cómo cambian estas funciones de estado, en este caso respecto al volumen, y para poder resolverlo necesito, o uso como herramienta estas relaciones de Maxwell más las definiciones de beta y kappa. Aplicando todo eso llega a esta expresión que es totalmente calculable, ¿no? Del lado de la derecha. Y si quiero la dependencia de U respecto de la temperatura, bueno, eso ya lo habíamos visto. El cambio de U respecto de T a B constante no es otra cosa que el CB. Entonces, si yo tengo información del CB o puedo medir el CB de una dada sustancia, bueno, ya conozco cómo cambia la energía interna de esa sustancia cuando cambia la temperatura a volumen constante. Bueno, fíjense que como acá está planteado este ejemplo, U está cambiando en función de B y también en función de T, ¿sí? B y T. Entonces puedo reescribir o puedo pensar la energía interna como una función de T y B, justamente. Y cuando hago la derivada total de U, me aparecen las derivadas parciales por diferencial de T más la otra derivada parcial por diferencial de B. Y estas derivadas parciales son las que acabo de encontrar recién, ¿no? Que hallamos expresiones alternativas. Entonces lo que está acá abajo es justamente el reemplazo, ¿sí? De esas expresiones. Por ejemplo, diferencial de U sobre diferencial de T, la B constante, es SB. Es lo que aparece acá abajo. Por diferencial de T en el primer término. Más el cambio de U respecto al volumen a T constante que lo hemos encontrado acá. Entonces lo reemplazo y no me tengo que olvidar la diferencia. ¿Sí? Entonces fíjense cómo ahora tengo una expresión para el cambio total de U cuando cambia T y cuando cambia B. Y esto está bueno porque, porque depende ahora de la ecuación de propiedades medibles, ¿sí? Como CB, beta, kappa, la temperatura y la presión. Lo mismo puedo hacer para H. Digo, bueno, ¿cómo cambia H respecto de la presión? A T constante, en principio. Bueno, hago lo mismo que hice antes, ¿no? Sería el mismo mecanismo. Si me piden respecto de la presión, bueno, divido en la ecuación de Gibbs, en este caso para entalpía, respecto del diferencial de P, ¿no? Porque como me piden respecto a P, divido el miembro a miembro por diferencial de P. Cuando hago eso, me aparece el diferencial de H respecto de P, que es lo que yo buscaba, y del otro lado me queda temperatura, que no lo puedo, digamos, eliminar, diferencial de S sobre el diferencial de P, y acá se me cancelan estas diferenciales, ¿sí? En el último término, y me queda solo el volumen. En esta diferencial de la entropía respecto de la presión voy a poder aplicar una de las relaciones de Maxwell. Entonces, en vez de escribir delta S sobre delta P, escribo delta B o diferencial de B respecto a la temperatura, a presión constante. Directamente lo reemplazo. Como tiene un signo menos acá, lo puse acá adelante. Y este cambio de volumen respecto de la temperatura a presión constante no es otra cosa que la definición de beta dividido el volumen. Entonces, si paso el volumen para este lado, me queda volumen por beta, y lo puedo reemplazar tranquilamente en esta posición. Y así obtengo la expresión de abajo, ¿sí? El cambio de H respecto de la presión a T constante es entonces menos la temperatura por el volumen por beta, más el volumen. Es una expresión un poco más complicada, pero totalmente medible. Y lo mismo cuando planteo el cambio de H respecto de T. Ya lo vimos antes. Directamente ese cambio es el CP. De vuelta, como lo vengo planteando, H lo puedo pensar como una función de T y P. Planteo la derivada total, y en cada una de las derivadas parciales uso la expresión hallada anteriormente. Hago los reemplazos.
Entonces, donde decía derivada parcial de H respecto a la temperatura, AP constante, pongo Cp. Y donde dice diferencial de H respecto a la presión, AP constante, pongo B menos T por B por beta. Que es lo mismo que está acá, escrito, digamos, al revés. Es la misma expresión. Lo que cambia en la última expresión es que saqué factor común volumen, nada más que. Pero fíjense que tengo una expresión para calcular cambios de entalpía, ¿sí? Cuando cambia la temperatura y cuando cambia la presión, con valores medibles, Cp, volumen, temperatura y el coeficiente B. Y por último, vamos a ver qué pasa con S y con G. ¿Cómo sería la dependencia de G respecto de la presión? O sea, el cambio de S respecto de la presión a temperatura constante. Bueno, acá tengo un poco más de suerte porque directamente esta la puedo vincular con una de las relaciones de Maxwell, directamente. Entonces, este cambio no es otra cosa que el cambio de B respecto de T a P constante, cambio de ciclo. Y este diferencial de B respecto de T, nuevamente, lo puedo reemplazar por el beta por el volumen. ¿Sí? O sea que este cambio de entropía es directamente menos beta por B. Fíjense cómo se simplificó. Y si lo pienso respecto de la temperatura, bueno, este también ya lo sabía. El cambio de S respecto de la temperatura P constante no es otra cosa que el Cp sobre la temperatura. Lo vimos unas diapositivas antes. Por lo tanto, la entropía la puedo pensar como una función de P y T y plantear la derivada total. Y cuando reemplazo las derivadas parciales según lo hallado anteriormente, obtengo que el cambio de entropía es el Cp sobre la temperatura diferencial de la temperatura menos beta por el volumen diferencial de la presión. ¿Sí? Entonces puedo calcular cambios de entropía cuando cambia T y cuando cambia P, conociendo Cp, beta y el volumen. ¿Sí? Y la temperatura, bueno, del proceso. Vamos a ver los problemas, ejemplos de esto, ¿sí? Para ver cómo aplicar estas ecuaciones. Pero fíjense cómo ya tengo una herramienta muy poderosa para calcular los cambios de entropía. Y cuando pienso en G, bueno, digo, respecto a la presión, ¿cómo cambia G? Acuérdense que la función de Gibbs, ¿sí? Para diferencial de G, es menos S diferencial T más B diferencial P. Entonces, cuando planteo la derivada de G respecto de la presión a T constante, directamente me da el volumen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es derivar G, ¿no es cierto? O sea, la derivada total de G como función de T y P, y obtengo que en lugar de la derivada parcial de G respecto a la presión me aparece esto, B. Y sería la que me aparece acá, ¿sí? En la derivada total. O sea, en lugar de B, cuando yo hago la derivada total, me aparece esto. ¿Sí? Y lo mismo cuando lo derivo respecto a la temperatura, a presión constante. ¿Sí? Me aparece que ese cambio de energía libre respecto a la temperatura P constante no es otra cosa que la entropía, ¿sí? Cambiada de signo. Y entonces lo que voy a poner en este lugar, ¿sí? De la función de acá en G se hace un poco más corto, ¿sí? Que en los otros casos. Pero bueno, si plantean la derivada total de G como función de P y T, van a ver que enseguida les aparecen estos reemplazos. Bueno, creo que con esto terminamos. Acá hay un poco de bibliografía por si quieren profundizar o ampliar lo que se dio. Básicamente, la primera parte está en ese capítulo 4. Bueno, vamos a hacer un intervalo, porque son las 5:30, y en un rato empezamos los problemas, ¿sí? Así que, bueno, descansen un rato y nos vemos a las 6 para aplicar todas estas ecuaciones en la resolución de problemas y ahí se les va a aclarar un poco más el panorama. No sé si quieren preguntar algo ahora o quedaron agotados, pero bueno, Un no hay poco. problema. Sí, este tema es arduo pero no es complicado. Cuando le agarran la mano van a ver que
no es tan complicado como parece. Marea un poco tanta derivada parcial, ¿no? Eso reconozco que marea un poco, pero es el mismo mecanismo siempre, como demostré recién, es la misma mecánica para llegar a estas expresiones. Y obviamente recordar las expresiones de Maxwell que uno puede usar como herramienta para reemplazar ciertas de esas derivadas parciales, ¿no? Bueno, dejo de compartir y no sé, entonces si quieren preguntar o si no nos vemos directamente a las 6. No. Bueno, si quieren, como, digamos, redondeo de la clase, lo que tienen que, digamos, tener presente o lo que deberían tener más claro de esta clase es el criterio de espontaneidad con las nuevas funciones termodinámicas A y G, cómo se vincula el delta G con la entropía generada, cómo surge ese criterio de delta G mayor, menor que 0 o igual a 0 y qué significa. Y otra cuestión bien importante es que cuando es delta G menor que 0, ¿sí? Son procesos espontáneos que me permiten obtener trabajo. Trabajo distinto de presión-volumen. Y esa es un poco la idea que me gustaría que les quede como central de la clase. ¿En qué casos puedo obtener trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Y cómo me sirve el delta G para eso, ¿no? Para saber eso. Y esto de las últimas relaciones que vimos de las funciones termodinámicas a través de sus derivadas parciales, bueno, también es importante porque me permite calcular cómo cambia S, cómo cambia H, cómo cambia U y G en diferentes procesos que se me puedan presentar, ¿no? Y es lo que vamos a ver en los problemas. Bueno, nos vemos a las 6. Voy a cortar la grabación.